En la actualidad, solo una fracción de los fondos de los mercados globales de capital fluye hacia los países en desarrollo. Existen numerosas barreras que impiden el flujo de capital hacia los mercados fronterizos y emergentes. Exploremos juntos algunas de las barreras. La primera barrera que abordaremos es la liquidez. La liquidez se refiere a la capacidad de un mercado para permitir que los activos se compren y vendan fácilmente y rápidamente. Sin embargo, en varios mercados emergentes y fronterizos, la liquidez del mercado es a menudo limitada o inexistente, lo que impide que un inversionista retire o mueva su dinero cuando lo necesite. Otra barrera común es que los mercados financieros locales, en muchas instancias, no funcionan de manera eficiente, financieramente hablando. Además, los inversionistas privados se enfrentan vacíos en cuanto a conocimientos locales y la normativa aplicable. Inversionistas con sede en Europa o América del Norte, en la mayoría de los casos, no cuentan con presencia local en los países en desarrollo. Eso significa que no dimensionan adecuadamente los mercados emergentes y fronterizos, y pueden tener conceptos erróneos sobre algunos de los riesgos de invertir en países lejanos. Esta condición también conlleva a que exista una brecha entre la percepción del riesgo y el riesgo real. Otra barrera es que las oportunidades de inversión individuales son a menudo demasiado pequeñas. Veamos un ejemplo. Imagínate a un agricultor en Etiopía rural. Su necesidad de financiamiento puede ser de solo $100,000 para comprar plántulas y un tractor para que pueda cultivar y cosechar sus productos de manera más efectiva. Por otro lado, está un analista de un fondo de pensiones en California, que maneja en promedio $10,000 millones por año. Aunque el fondo de pensiones ha decidido diversificar sus inversiones y quiere invertir más de su dinero en África, el analista se da cuenta de que para hacer su trabajo necesita un monto mínimo de al menos $50 millones por transacción. De lo contrario, simplemente no podrá colocar los $10,000 millones asignados a su cartera de inversiones. El tiempo y los esfuerzos utilizados en evaluar cada pequeño negocio serían demasiado costosos en comparación con la cantidad de dinero a ser invertido. En resumen, las oportunidades de inversión individuales en los mercados emergentes son demasiado pequeñas para que este fondo de pensiones las considere seriamente y sistemáticamente. Para el fondo de pensiones, los costos transaccionales serían demasiado altos. Es importante recordar que el criterio de inversión más importante para el flujo de capital privado hacia los mercados emergentes es que los retornos evaluados a menudo no son proporcionales al nivel de riesgo, ya sea real o percibido. El riesgo y los rendimientos son los paradigmas centrales con los cuales los inversionistas toman decisiones de asignación de capital e inversiones. Veamos estos dos componentes con más detalle. Primero, el riesgo. ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan los riesgos? Riesgos particulares a los mercados emergentes, tales como macroeconómico, político, regulatorio, del negocio, de moneda y conversión, liquidez, condiciones fiscales o impositivas. Y luego está el retorno. ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan los retornos? Los rendimientos de los mercados emergentes se obtienen en función de ciertas variables, tales como modalidad de inversión. Donde te ubicas es la estructura estratificada del capital dentro de un proyecto o fondo. Plazo. ¿Cuál es la duración, plazo de tu financiamiento? Estrategia de salida. Opciones de salida de una inversión. Es decir, cómo y cuándo puedes retirar o monetizar tu dinero de una inversión. El mayor desafío para los proyectos en los mercados emergentes es que la relación riesgo-retorno no está en línea con la expectativa que los inversionistas privados están dispuestos a asumir. Esto significa que los inversionistas privados no están atraídos a actuar ante una oportunidad de inversión. Es aquí donde entra el financiamiento mixto. El financiamiento mixto puede ayudar a administrar riesgos y retornos. Entonces, ¿cómo se puede utilizar el capital catalítico y el capital de donantes para administrar los riesgos? Esto se puede hacer mejorando tu perfil crediticio, limitando pérdidas potenciales, brindando asesoría técnica y servicios de consultoría, eliminando necesidades de fondeo, entre otros. ¿Y qué hay de la gestión de los retornos?
Bueno, los proveedores de capital catalítico y los donantes pueden mejorar los rendimientos al proporcionar incentivos para resultados de desempeño exitosos, potenciar los retornos financieros o rentabilidad, proporcionar subsidios a las tasas de interés, entre otros. En resumen, la meta del financiamiento mixto es crear perfiles aceptables de riesgo-retorno para movilizar y atraer la inversión del sector privado hacia proyectos en países en desarrollo enfocados en los ODS.